Carlos, Elena, ¿creen que esto es un juego? Han desobedecido cada maldito protocolo. Este edificio vale más que sus patéticas vidas. Y tú, Carlos, estás despedido. Despedido por tu heroísmo de pacotilla y por los daños que has causado. La voz de don Fernando resonaba en el aséptico despacho, fría y punzante como un témpano de hielo, mientras el eco de sus palabras rebotaba en las paredes, lacerando el alma de Carlos y envolviendo a Elena en una burbuja de estupefacción y vergüenza. El aire, denso y cargado de la amenaza de la ruina, parecía asfixiar cada partícula de dignidad que Carlos aún intentaba aferrar. Antes de empezar, dime en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. Carlos sentía el frío mármol del suelo a través de la suela de sus zapatos desgastados, un recordatorio constante de la precaria frontera entre su existencia y el abismo. Sus manos, todavía magulladas y enrojecidas por el hollín y el esfuerzo de apenas unas horas atrás, se crispaban imperceptiblemente a los costados de su cuerpo. El uniforme de guardia de seguridad, ahora arrugado y manchado, se sentía como una segunda piel que de repente le había sido arrancada. La incredulidad se mezclaba con una amarga sensación de injusticia que le retorcía el estómago, un nudo de frustración que le impedía articular palabra alguna frente a la ira desmedida de su jefe. Había salvado una vida, había desafiado el fuego y el colapso, y su recompensa era la humillación pública y el despido. A su lado, Elena, cuyo nombre apenas había aprendido esa mañana en medio del caos y el humo, permanecía en un silencio aturdido. Sus ojos, antes vidriosos por el miedo y el rescate, ahora reflejaban una mezcla de gratitud y una creciente indignación. Su vestido de diseñador, que una hora antes era impecable, ahora lucía rasgado y salpicado de manchas oscuras. Un testimonio mudo de la experiencia compartida. Carlos apenas se había atrevido a mirarla directamente, no por timidez, sino por la vergüenza que sentía al verla envuelta en su propia desgracia. Una desgracia que él, sin quererlo, había acentuado al ser la causa de su salvación. La culpa se había instalado en él, una culpa irracional, pero persistente, de haber provocado la ira de don Fernando y de alguna manera arrastrado a Elena a este calvario. El despacho de don Fernando, con sus imponentes ventanales que ofrecían una vista panorámica de una Barcelona indiferente, contrastaba brutalmente con el infierno del que acababan de escapar. Los objetos de arte cuidadosamente seleccionados, los muebles de maderas exóticas, el aroma a cuero y éxito que impregnaba el ambiente, todo le gritaba a Carlos la insignificancia de su propia existencia, la facilidad con la que su vida podía ser desechada. Era apenas un eslabón en la cadena, un engranaje reemplazable en la maquinaria corporativa, y su acto de heroísmo, lejos de ser celebrado, había sido catalogado como una negligencia costosa. Carlos, un hombre de 30 y tantos, con la espalda ya levemente curvada por años de turnos nocturnos y la mirada habitualmente perdida en la vigilancia de pasillos vacíos, era la personificación del deber discreto. Su vida había sido siempre una secuencia de decisiones sensatas, de caminos seguros y de una inquebrantable ética de trabajo. Desde joven había entendido que la responsabilidad era su armadura, su escudo contra las incertidumbres de la vida. Se había forjado en la disciplina de las pequeñas tareas, en la importancia de lo invisible, en la convicción de que cada puerta cerrada con llave, cada alarma verificada, cada rostro conocido en la entrada del edificio, contribuía a un orden mayor. No era un soñador, ni un aventurero, era simplemente un hombre confiable. El edificio corporativo, una mole de cristal y acero que se alzaba orgullosa en el perfil de la ciudad condal, era su reino, o al menos lo había sido hasta ese fatídico mediodía,
conocía cada rincón, cada sombra, cada corriente de aire que se colaba por las rendijas del vasto complejo. Sabía cuándo el sol de la mañana bañaba de dorado el vestíbulo y cuándo la luna plateaba las oficinas vacías. Sus pasos medidos resonaban en los pasillos, un ritmo constante que marcaba el pulso de la seguridad. Había encontrado una extraña paz en esa rutina, en la predictibilidad de sus días y noches, en la certeza de que su vigilancia mantenía a salvo el patrimonio de otros. Pero esa mañana, la rutina se había desquebrajado de forma brutal. Un olor punzante a plástico quemado, una alarma estridente que rasgó el silencio de los pasillos, y el humo, denso y opresivo, que comenzó a reptar por las rendijas, transformaron su mundo en un infierno. El protocolo era claro: evacuar y esperar a los bomberos. La vida humana sí era prioritaria, pero siempre dentro de los límites de la propia seguridad y la mínima exposición al riesgo. Y sobre todo, evitar cualquier acción que pudiera comprometer la estructura o los bienes del edificio. Carlos había seguido los primeros pasos a rajatabla. Había guiado a los pocos rezagados hacia las salidas de emergencia. Su voz, normalmente monótona, ahora cargada de una urgencia inusual. Pero entonces, un grito ahogado, desesperado, que se filtraba desde el piso 20, un piso que él sabía que debía estar ya vacío. Los ojos de Carlos se habían clavado en el panel de control, en la luz parpadeante que indicaba una presencia en esa planta. Su corazón había dado un vuelco. El protocolo, en ese instante, se había desvanecido. En su lugar, había emergido un impulso primario, un imperativo moral que le gritaba que no podía dejar a nadie atrás. La decisión fue un torbellino de segundos. La adrenalina bombeaba en sus venas, un fuego frío que le recorría el cuerpo. La razón le decía que esperara, que los bomberos estaban en camino. Pero la conciencia, esa voz silenciosa y poderosa que habitaba en lo más profundo de su ser, le ordenaba actuar. No era un héroe de película, no poseía una fuerza sobrenatural ni una valentía imprudente. Era solo Carlos, un guardia de seguridad con un fuerte sentido del deber. Y ese deber, en ese momento, se había redefinido. No era solo proteger el edificio, era proteger la vida, cualquier vida que aún pudiera estar en peligro bajo su vigilancia. Así, contra toda lógica, contra cada advertencia de sus superiores, Carlos se había lanzado escaleras arriba, envuelto en una nube de humo y el estruendo de los cristales rotos. El calor se había vuelto sofocante. El aire irrespirable. Cada piso era una batalla, cada bocanada de aire una victoria pírrica. El miedo, un compañero constante, le apretaba el pecho, pero la imagen de ese grito, la idea de alguien atrapado, era un motor más poderoso. Al llegar al piso 20, el escenario era dantesco, llamas lamiendo los marcos de las ventanas, muebles calcinados, el techo desprendiéndose en algunas secciones. Y allí, acurrucada bajo un escritorio metálico, estaba ella, Elena. Su rostro, cubierto de hollín, sus ojos, dilatados por el pánico, se encontraron con los suyos. En ese instante, Carlos supo que no se había equivocado, que ninguna regla, ningún protocolo podía justificar dejar a esa mujer a su suerte. La había sacado de allí, arrastrándola, protegiéndola con su propio cuerpo del derrumbe y las chispas. El descenso por las escaleras de emergencia fue una pesadilla de toses, jadeos y el peso de la responsabilidad. Cada escalón era un triunfo sobre el caos, cada pasillo despejado una promesa de vida. Finalmente, al salir al exterior, bajo la lluvia de cenizas y el ulular de las sirenas, Carlos se había permitido un respiro, un solo instante de alivio antes de que el mundo volviera a caer sobre él. Y ahora, aquí estaba,
de pie en el despacho de don Fernando, con el sabor amargo de la ceniza aún en la boca, y el peso del despido sobre sus hombros. La mirada de Elena, fija en él, era un bálsamo y una punzada. La había salvado, sí, pero ¿a qué precio? El futuro se cernía incierto, una neblina densa y fría que prometía más desafíos que consuelos. La vida que había intentado construir con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, se desmoronaba ante sus ojos, no por un error, sino por un acto de humanidad. Y esa ironía, cruel y despiadada, era la que más le dolía. El silencio en el despacho de don Fernando se había vuelto una losa. Carlos sentía la mirada furiosa de su jefe, una mirada que no veía al hombre que había arriesgado su vida, sino al empleado que había generado un problema. Escuchaba el zumbido de sus propios oídos, el latido acelerado de su corazón que reverberaba en su pecho como un tambor de guerra. El aroma a limpio y a caro del despacho comenzaba a volverse nauseabundo, un contraste tan brutal con el olor a humo y a vida que aún se aferraba a su ropa que le provocaba un amago de mareo. Elena, a su lado, había dado un paso imperceptible hacia él, como si su presencia pudiera amortiguar el golpe. Su gesto mínimo era sin embargo un ancla en ese mar de desprecio. «No tengo nada más que decirte, Carlos». La voz de don Fernando rompió el silencio, cargada de una frialdad que helaba la sangre. Sus ojos, antes inyectados en ira, ahora eran dos rendijas de hielo, distantes y definitivas. Tu acción, aunque aparentemente heroica, ha sido un acto de insubordinación grave. Has puesto en riesgo la integridad de la estructura. Has comprometido el protocolo de seguridad. Y lo que es peor, has causado daños materiales considerables al intentar salvar una sección que ya estaba siendo evacuada. La imagen de la empresa, nuestros seguros, ... Todo está en juego por tu imprudencia. Carlos tragó saliva, sus músculos de la garganta tensos. Las palabras de su jefe eran puñaladas que se clavaban en su ya maltrecha dignidad. ¿Imprudencia? ¿Daños materiales? En serio, ¿la vida de una persona valía menos que unos cuantos paneles de yeso o una ventana rota? La injusticia le ardía en las entrañas, una llama furiosa que amenazaba con consumirlo. Quería gritar, defenderse, explicar que había escuchado un grito, que había visto una luz, que había actuado por un impulso que superaba cualquier manual. Pero las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por la impotencia y el cansancio. No había argumento posible frente a la lógica fría y deshumanizada de los números. ¿Y qué hay de mí, don Fernando? La voz de Elena, suave pero firme, irrumpió en el ambiente. Carlos se giró, sorprendido. La había creído sumida en el mismo estupor que él. Pero sus ojos, antes asustados, ahora brillaban con una determinación inesperada. Él me salvó. Yo estaba allí, atrapada. Los gritos de evacuación no llegaron a mi oficina. Me desmayé por el humo. Si Carlos no hubiera subido, yo no estaría aquí ahora. Don Fernando la miró con una ceja alzada, su expresión endurecida. Señorita Elena, agradecemos su testimonio, entendemos su gratitud, pero los hechos son los hechos. El señor Torres ha violado el contrato y las normas de seguridad. Su intervención fue irregular y desorganizada. Lo siento, pero la decisión está tomada. Su finiquito y sus papeles serán procesados esta misma tarde. Puede retirarse. La frialdad de la expulsión era casi más dolorosa que el fuego mismo. Carlos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Despedido. La palabra resonaba en su mente, una sentencia que lo dejaba a la deriva, sin trabajo. En Barcelona, con una hipoteca que pagar, con la responsabilidad de sus padres mayores en el pueblo, con el estigma de haber sido echado por insubordinación, ¿quién lo contrataría ahora? La incertidumbre era un pozo oscuro que se abría a sus pies, amenazando con engullirlo. Elena se adelantó, colocándose entre Carlos y don Fernando,
su postura desafiante. Esto es inaceptable. No pueden despedirlo por salvar una vida. Es una aberración. Señorita Elena, la voz de don Fernando subió de tono, un matiz de amenaza velada. Le ruego que se calme. Esto no es asunto suyo. Y si sigue interfiriendo, tendré que tomar medidas. La tensión era palpable, un campo de fuerza invisible que vibraba en la habitación. Carlos sintió la necesidad de proteger a Elena de la ira de su jefe, aunque él mismo fuera un despojo. Puso una mano suave en su brazo, intentando guiarla hacia la puerta. Está bien, señorita. No vale la pena. Ya está. Elena se zafó de su toque, sus ojos aún fijos en don Fernando. No está bien, Carlos. Esto no está bien, y no se quedará así. Su voz era un susurro cargado de promesas, una semilla de desafío que Carlos no entendió del todo en ese momento. Pero la determinación en su mirada era innegable. Mientras salían del despacho, el corredor parecía más largo, más frío, más vacío que nunca. Carlos sentía el peso de cada paso, el eco de su fracaso retumbando en sus oídos. El edificio, su santuario, ahora lo expulsaba, lo rechazaba. Se sentía como un paria, un extraño en su propia piel. La gente que se cruzaban por los pasillos, ajenos a su drama, le parecían figuras de otro mundo, habitando una realidad paralela donde las reglas eran claras y la justicia predecible. Elena lo siguió en silencio, su presencia una extraña compañía. Al llegar al vestíbulo principal, un espacio que Carlos había vigilado innumerables veces, se detuvo y se giró hacia él. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora reflejaban una mezcla de compasión y una fuerza latente. «Lo siento mucho, Carlos», dijo ella, su voz apenas audible entre el murmullo de la gente. «No puedo creer que te hagan esto». Carlos asintió, incapaz de mirarla directamente. La vergüenza aún lo carcomía. «No pasa nada, señorita. Ha sido mi culpa. Debería haber seguido el protocolo». Las palabras sonaron huecas incluso para él. ¿Realmente lo creía? Una parte de él, la parte más instintiva y humana, sabía que había hecho lo correcto. Pero la parte racional, la que ahora enfrentaba el desempleo, le gritaba que había sido un idiota. «No, no fue tu culpa», insistió Elena, su voz adquiriendo un tono de autoridad. «Salvaste mi vida. Y eso no tiene precio». «Ni protocolo que valga». Hizo una pausa, su mirada escrutando el rostro de Carlos, como si intentara leer en sus ojos el mapa de su desesperación. «No sé qué harás ahora, pero quiero que sepas que te debo una. Y las deudas, yo las pago». Carlos se limitó a ofrecer una sonrisa débil, incrédulo. ¿Una deuda? ¿Qué podría hacer ella, una mujer evidentemente de clase alta, por un guardia despedido? La brecha entre sus mundos le parecía insalvable. «Gracias, señorita, pero no tiene que hacer nada. Ya me las arreglaré». Se despidieron con un gesto de cabeza, una formalidad vacía. Carlos se dirigió a los vestuarios a recoger sus pocas pertenencias, la mochila ya preparada para los días libres que nunca llegarían. Mientras se cambiaba el uniforme por su ropa de calle, cada movimiento era lento, pesado. Se miró al espejo, el rostro surcado por el cansancio y una incipiente barba de 2 días. No reconocía al hombre que le devolvía la mirada. El brillo en sus ojos se había apagado, sustituido por una sombra de derrota. El camino a casa fue una procesión silenciosa. Barcelona, normalmente vibrante y llena de vida, se le antojaba ahora gris y ajena. Las risas de los turistas, el bullicio de los mercados, el aroma a café y a mar, todo le resultaba una cacofonía molesta, un recordatorio de una felicidad que no le pertenecía. Se sentó en el autobús, con la mirada perdida por la ventana, viendo pasar los edificios, los árboles, las vidas de otros. La sensación de ser un barco a la deriva, sin rumbo ni ancla, era abrumadora. Al llegar a su pequeño apartamento en el barrio de Sanz, el silencio lo recibió como un puñetazo.
La soledad, que antes era una elección, ahora era una imposición. Dejó la mochila en el suelo y se dejó caer en el sofá, hundiéndose en los cojines gastados. Encendió la televisión, pero las imágenes se sucedían sin sentido. Su mente estaba en bucle, reviviendo una y otra vez la escena del despacho, el fuego, el grito de Elena, la frialdad de don Fernando. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Carlos se sumergió en la rutina del desempleo, una rutina que consistía en escanear ofertas de trabajo que parecían pedirle el alma, en rellenar formularios interminables, en enviar currículums que se perdían en el éter digital. La humillación de su despido lo perseguía como una sombra. Cada vez que tenía una entrevista, el nudo en su estómago se apretaba. ¿Cómo explicaría su salida del edificio? ¿Mentiría? ¿Diría la verdad y se arriesgaría a ser visto como un problemático, un insubordinado? El miedo a no ser contratado de nuevo, a no poder cumplir con sus obligaciones, se convertía en una carga cada vez más pesada. Las llamadas de sus padres, preocupados por su silencio, eran un constante recordatorio de la presión. Intentaba sonar optimista, pero su voz traicionaba el agotamiento. Se sentía un fracasado, un peso para los suyos. La idea de volver al pueblo, de admitir su derrota, era un escenario que lo aterrorizaba. Él quería ser un hombre de ciudad, un hombre que se ganaba la vida con esfuerzo y dignidad. Y ahora esa dignidad se había resquebrajado. Una tarde, mientras revisaba ofertas de trabajo en su portátil, el teléfono sonó. Un número desconocido. Dudó en contestar, ya que la mayoría de las llamadas eran de telemarketing o estafas. Pero algo, una intuición, lo impulsó a descolgar. Carlos Torres, una voz femenina, clara y con un ligero acento que denotaba clase, resonó al otro lado. Sí, soy yo, respondió el corazón latiéndole con fuerza. Soy Elena, Elena Ferrer, la mujer que salvaste del incendio. El nombre lo golpeó como una ráfaga de aire fresco en medio de su asfixia. Elena. Había casi olvidado su promesa. Señorita Elena, ¿cómo está? Estoy bien, Carlos, gracias a ti. Y he estado pensando mucho en lo que pasó, en lo que te hicieron. La voz de ella tenía un tono que no admitía réplica, una autoridad velada que contrastaba con su aparente vulnerabilidad en el incendio. No es justo, y no voy a permitir que te quedes así por haber sido un héroe. Carlos no supo qué responder. Su mente, acostumbrada a la lógica lineal de su antiguo trabajo, no podía procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Qué quería decir con no voy a permitir? Mira, Carlos, continuó Elena, sé que esto te sonará extraño, pero necesito verte, necesito hablar contigo en persona. ¿Estarías dispuesto a reunirte conmigo? Te aseguro que no te arrepentirás. La propuesta lo descolocó. ¿Una reunión? ¿Con ella? La curiosidad, mezclada con una pizca de esperanza, comenzó a abrirse paso entre la densa capa de desesperación. Claro, señorita. Cuando usted diga. Acordaron verse en un pequeño café discreto, lejos del centro bullicioso, en un rincón tranquilo del Eixample. Carlos llegó 10 minutos antes, nervioso, repasando mentalmente lo que diría, lo que no diría. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando el ir y venir de la gente, la vida que seguía su curso. Se sentía como un impostor, un hombre sin propósito, a punto de enfrentarse a una mujer que parecía tenerlo todo. Cuando Elena apareció, vestía de forma elegante pero sencilla. Su presencia era discreta pero magnética. Había algo en su forma de moverse, en la seguridad de su mirada, que denotaba una fuerza interior. Se sentó frente a él, su sonrisa amable pero seria. «Gracias por venir, Carlos», dijo ella, su voz un murmullo en el ambiente del café. El aroma a café recién molido y a bollería impregnaba el lugar, un contraste agradable con los olores de su propia ansiedad. «El agradecido soy yo, señorita», respondió Carlos sintiendo un leve rubor.
No sé qué puedo hacer por usted. Elena apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando sus dedos. Su mirada era penetrante, directa. Carlos, te despidieron por salvarme, por salvar una vida. Y eso es algo que no puedo tolerar. Mi padre es el dueño de ese edificio. Las últimas palabras cayeron como una bomba en el pequeño café. Carlos sintió que el mundo se le venía encima. Su mente tardó unos segundos en procesar la información. ¿El dueño? ¿Don Fernando? ¿Elena Ferrer? Ferrer, el apellido del magnate inmobiliario. El hombre que poseía la mitad de los rascacielos de Barcelona. El hombre que, sin duda, era el padre de don Fernando. Una ola de incredulidad seguida de una punzada de pánico lo asaltó. Había salvado a la hija del dueño. Había desobedecido a su jefe, el hijo del dueño, para salvar a la hija del dueño. La ironía era tan cruel que casi le arrancó una risa histérica. Había estado a punto de ser castigado por el hijo del propietario, sin saber que la persona a la que salvaba era la propia hija del propietario, su hermana. ¡Qué enredo kafkiano! ¿Su padre?, balbuceó Carlos. La voz apenas un hilo. Se sentía mareado, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Elena asintió, una leve sonrisa triste asomando en sus labios. Sí, mi padre es el señor Ferrer, y don Fernando, tu ex jefe, es mi hermano. El impacto de esas palabras fue un golpe seco, directo al plexo solar de Carlos. Un sudor frío le perló la frente. La realidad, por fin, se revelaba en toda su complejidad. No era solo una mujer a la que había salvado. Era la hija del hombre más poderoso de la empresa, la hermana de su verdugo. Su acto de heroísmo, tan condenado por don Fernando, adquiría de repente una dimensión completamente diferente, una que él jamás habría podido imaginar. La humillación que había sentido, el miedo al futuro, la sensación de injusticia, todo se retorcía ahora con el peso de esta revelación. Se sentía como un peón en un juego de ajedrez, movido por fuerzas invisibles y ajenas a su control. La vulnerabilidad que lo había acompañado durante días se acentuó, no por miedo a Elena, sino por la magnitud de su error en el cálculo de las jerarquías y las relaciones de poder. Se quedó en silencio, absorto en sus pensamientos. El ruido del café se difuminó en un zumbido distante. Las palabras de Elena rebotaban en su mente, creando un eco ensordecedor. Elena Ferrer, el apellido Ferrer, era sinónimo de imperio, de poder, de una riqueza incalculable. Y él, Carlos Torres, un simple guardia de seguridad, había irrumpido en ese mundo con un acto que su jefe había tildado de imprudencia. La imagen de don Fernando, con su rostro enrojecido por la ira, se superponía a la de Elena, calmada y dueña de sí misma. La dicotomía entre hermanos era evidente, no solo en sus reacciones al incidente, sino en la esencia misma de sus personalidades. Elena lo observaba con paciencia, permitiéndole asimilar la información. Había una seriedad en sus ojos que trascendía la simple gratitud. Había algo más, una determinación férrea que Carlos apenas comenzaba a percibir. «Sé que es mucho que procesar», dijo ella, su voz rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Pero es importante que lo entiendas. Mi hermano, Fernando, siempre ha sido muy apegado a las normas, a la letra de la ley y a los bienes materiales. No entiende que hay cosas que están por encima de un protocolo o de un seguro». Una sombra de tristeza cruzó su rostro al hablar de su hermano. Él siempre ha buscado la aprobación de nuestro padre a través de la eficiencia y la reducción de costos. Y tu acción, a sus ojos, fue una amenaza a esa imagen. Carlos no pudo evitar sentir una punzada de compasión por Fernando. A pesar de todo, comprendió de repente la presión que debía sentir el hijo del magnate, la necesidad de demostrar su valía, incluso si eso significaba pisotear la moralidad. Pero esa compasión se disipó rápidamente al recordar la frialdad con la que había sido despedido, la indiferencia ante su acto de humanidad. «Entiendo», murmuró Carlos, más para sí mismo que para ella. «Pero eso no cambia que estoy desempleado, señorita.
y con una mancha en mi historial. Elena le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Precisamente por eso te he llamado. Mi padre, el señor Ferrer, ha estado al tanto de todo. No de la forma en que Fernando lo presentó, por supuesto. Yo me encargué de explicarle cada detalle. Le conté cómo el fuego me acorraló, cómo el humo me dejó sin fuerzas, cómo tu voz fue la única esperanza en la oscuridad, cómo subiste contra toda lógica, contra el peligro, para sacarme de allí. Sus ojos se empañaron levemente al recordar el horror, y Carlos sintió una oleada de empatía. Él había sido testigo de ese miedo, de esa vulnerabilidad. Mi padre, continuó Elena, su voz recuperando la fuerza, es un hombre de negocios, sí, pero también es un hombre de principios. Él valora la lealtad, la valentía y la humanidad por encima de todo. Y cuando supo la verdad, cuando entendió que te despidieron por salvar a su propia hija, por salvarme a mí, su indignación fue incluso mayor que la mía. Carlos escuchaba, hipnotizado. La historia que Elena le contaba era como un relato de otro mundo, un giro dramático que su mente sencilla no podía haber concebido. El gran señor Ferrer, el magnate, indignado por él, era casi surrealista. Así que Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un tono más confidencial. Mi padre ha tomado una decisión que no ha gustado nada a Fernando, por cierto. Una pequeña chispa de picardía brilló en sus ojos. Ha decidido que tu acto de heroísmo no solo debe ser reconocido, sino también recompensado. Y no solo eso, quiere que trabajes directamente para él. Carlos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero esta vez no era de miedo, sino de una mezcla de asombro y una incipiente esperanza. ¿Trabajar para él? ¿Para el señor Ferrer? Sí, Carlos, directamente para él, como jefe de seguridad personal de la familia Ferrer. La seriedad en el rostro de Elena era absoluta. Es un puesto de muchísima responsabilidad. Implica la seguridad de toda nuestra familia, de nuestras propiedades, de nuestros viajes. No es un puesto de guardia de edificio. Es algo completamente diferente, mucho mejor pagado, con muchas más responsabilidades, con más prestigio, y sobre todo, con la confianza y el respeto de mi padre y mío. El aire se le escapó de los pulmones. Jefe de seguridad personal de la familia Ferrer. La magnitud de la oferta lo abrumó. De ser un guardia de seguridad despedido, un paria, a ser el guardián de una de las familias más influyentes de España. El contraste era abismal, un salto cuántico que desafiaba toda lógica. Su mente, acostumbrada a la monotonía y la previsibilidad, luchaba por comprender la enormidad de lo que se le ofrecía. Yo no sé qué decir, señorita Elena, balbuceó, las palabras atropellándose en su boca. Es demasiado. Yo solo soy un guardia. Elena negó con la cabeza. Su sonrisa se amplió. No, Carlos. Tú no eres solo un guardia. Tú eres un hombre con principios, con valentía, con un sentido del deber que va más allá de un manual. Y esas son las cualidades que mi padre valora, las cualidades que yo valoro. No estamos buscando a alguien que siga ciegamente las reglas, sino a alguien que sepa cuándo romperlas por una causa justa. A alguien que ponga la vida humana por encima de cualquier otra cosa. La sinceridad en su voz era inconfundible. Carlos sintió que un peso enorme se le quitaba de encima, un peso que había cargado durante días. La sensación de ser incomprendido, de ser un error, comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un calor reconfortante de reconocimiento y gratitud. Sus ojos, que habían estado opacos por la desesperación, comenzaron a brillar con una luz tenue de esperanza. Pero, ¿y su hermano?, preguntó Carlos, la voz aún cargada de incredulidad. Él no lo aceptará. Me despidió. Elena soltó una pequeña risa, una risa que disipaba la tensión. Fernando no tiene voz en esto, Carlos.
Mi padre es el dueño de todo, y su palabra es la ley. Ya ha tenido una conversación muy productiva con Fernando. Digamos que mi hermano ha tenido que tragarse su orgullo, y ha comprendido, a su manera, que a veces hay que mirar más allá de los números. Se encogió de hombros, una expresión de resignación en su rostro. No será fácil para él, pero lo superará. Y tú, Carlos, no tienes por qué preocuparte por eso. Estarás bajo la protección directa de mi padre. La oferta era tan inverosímil, tan generosa, que a Carlos le costaba creerla. Era como si un ángel hubiera descendido del cielo para sacarlo del abismo. De la noche a la mañana, su vida había dado un giro de 180 grados. De la deshonra al honor, del desempleo a una posición de prestigio, de la invisibilidad al reconocimiento. Sé que es mucho que asimilar, dijo Elena, como si leyera sus pensamientos. Pero piénsalo, tómate tu tiempo. Pero mi padre está muy interesado en ti, y yo, personalmente, no podría estar más segura de que eres el hombre adecuado para el puesto. Carlos la miró, sus ojos llenos de una gratitud abrumadora. La luz de la tarde entraba por la ventana del café, bañando el rostro de Elena con un resplandor dorado. Ella, la mujer a la que había salvado, se había convertido en su salvadora. Su valentía en el incendio no solo le había permitido seguir con vida, sino que había activado una cadena de eventos que lo había sacado de la oscuridad y lo había lanzado hacia un futuro inimaginable. Señorita Elena, comenzó Carlos, la voz entrecortada por la emoción. Yo no tengo palabras. Gracias, de verdad. Gracias. No me des las gracias a mí, Carlos, respondió Elena, su mirada suave. Dale las gracias a tu propia integridad, a tu valentía. Tú te lo has ganado, y ahora es hora de que el mundo reconozca el verdadero heroísmo. Carlos sintió una profunda oleada de alivio y esperanza. El miedo, la vergüenza, la desesperación, todo comenzó a disolverse, como la niebla al amanecer. Un nuevo capítulo se abría ante él, un capítulo que prometía redención, propósito, y sobre todo, la oportunidad de demostrar que la humanidad y la valentía siempre encuentran su recompensa, incluso en el mundo más frío y calculador. La vida, que parecía haberle dado la espalda, ahora le ofrecía una segunda oportunidad, una oportunidad de oro, forjada en las llamas de un incendio y en el inquebrantable espíritu de una mujer. Dime en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. Dale me gusta y comparte con alguien a quien le gusten las historias emocionantes. La noticia del nuevo puesto reverberó en el alma de Carlos como una campana largamente esperada. Los días de incertidumbre y angustia se disiparon, dejando paso a una mezcla embriagadora de alivio, gratitud y una pizca de incredulidad. Había pasado de ser un paria, un hombre marcado por un despido injusto, a ser el jefe de seguridad de una de las familias más influyentes de España. La magnitud del cambio era tan abrumadora que a veces, al despertar, Carlos dudaba si todo había sido un sueño. El primer encuentro con el señor Ferrer, el patriarca de la familia, fue una experiencia que Carlos nunca olvidaría. No se celebró en el imponente despacho de don Fernando, sino en la íntima biblioteca de la mansión familiar, un espacio saturado del aroma a cuero viejo y libros centenarios. El señor Ferrer era un hombre de presencia imponente, pero con una mirada cálida y perspicaz que transmitía una sabiduría profunda. Sus ojos, sorprendentemente parecidos a los de Elena, lo escudriñaron con una intensidad que, lejos de intimidar, infundió confianza en Carlos. «Carlos», dijo el señor Ferrer, su voz resonando con una autoridad tranquila, «mi hija me ha contado todo, cada detalle, y quiero que sepas que me siento profundamente orgulloso de tu acción. Pocos hombres habrían hecho lo que tú hiciste. La mayoría habría seguido el protocolo, dejando a mi hija a su suerte. Tú elegiste la humanidad, la valentía, y por eso
te ofrezco esta oportunidad. Carlos sintió que las palabras del señor Ferrer eran un bálsamo para las heridas de su alma. La validación de un hombre de esa estatura significaba más que cualquier compensación económica. Significaba que su acto, tan vilipendiado por Fernando, era reconocido y valorado donde realmente importaba. La vergüenza que lo había corroído se disolvió por completo, reemplazada por un sentido de honor renovado. «Señor Ferrer, no sé cómo agradecerle», respondió Carlos, su voz teñida de una emoción que apenas podía contener. «Es un honor inmenso. Daré lo mejor de mí, se lo aseguro». El señor Ferrer le sonrió, un gesto que suavizó las líneas de su rostro. «No dudo de ello, Carlos, y quiero que sepas que tienes toda mi confianza, y la de Elena. Ella ha sido tu mayor defensora». Esa semana, Carlos pasó por un intenso proceso de capacitación. No se trataba solo de aprender nuevos protocolos de seguridad, sino de comprender la complejidad del mundo en el que estaba a punto de sumergirse. Asistió a cursos de defensa personal avanzada, manejo de situaciones de crisis, planificación logística para viajes internacionales y protección de personalidades. Cada día era un desafío, una inmersión en un universo de responsabilidades que superaban con creces las de su anterior puesto. Pero Carlos, con su innato sentido del deber y su capacidad de adaptación, absorbió cada lección como una esponja. La relación con Elena también se transformó. De la formalidad de señorita Elena pasó a una camaradería profesional. Ella se convirtió en su principal punto de contacto con la familia, la persona que lo ponía al día sobre las agendas, los eventos y las sensibilidades de cada miembro. A través de sus interacciones, Carlos descubrió una faceta de Elena que iba más allá de la mujer asustada del incendio o la hija del magnate. Era una mujer inteligente, con una visión aguda, una gran empatía y una fuerza interior inquebrantable. A veces, mientras discutían planes de seguridad o revisaban rutas, Carlos se sorprendía a sí mismo, admirando no solo su intelecto, sino también su integridad. El fantasma de Fernando seguía presente, aunque de forma más distante. Carlos lo cruzó en alguna ocasión en los pasillos de la mansión o en las oficinas centrales, y la tensión era palpable. Fernando evitaba su mirada, su rostro contraído por una mezcla de resentimiento y una humillación mal disimulada. Carlos, por su parte, se limitaba a asentir con la cabeza, manteniendo la compostura. No había rencor en su corazón, solo una quietud serena, que venía de saber que la justicia, a veces, tarda, pero llega. Entendía que Fernando estaba lidiando con su propio orgullo herido, con la lección impuesta por su padre. El puesto era exigente. Carlos debía estar siempre alerta, planificando cada movimiento, anticipando cada riesgo. Pero la recompensa no era solo económica, era la sensación de ser valorado, de que su trabajo realmente importaba, de que sus decisiones tenían un impacto directo en la seguridad y el bienestar de personas que confiaban plenamente en él. La soledad de sus días de desempleo se había disipado, reemplazada por una sensación de propósito y pertenencia. Un día, mientras acompañaba a Elena a una reunión importante en un evento de caridad, Carlos observó el bullicio de la gente, las luces parpadeantes de los flashes de los fotógrafos, el constante murmullo de las conversaciones. Se detuvo un momento, su mirada recorriendo el ambiente, evaluando los puntos ciegos, las posibles amenazas. En ese instante, sintió una profunda conexión con su nuevo rol. No era solo un trabajo, era una vocación, era la extensión de aquel impulso que lo había llevado escaleras arriba en medio del fuego. Elena, notando su concentración, le dirigió una mirada de aprecio. «Estás en tu elemento, Carlos», dijo ella, su voz suave. Carlos asintió.
una leve sonrisa asomando en sus labios. Me siento útil, señorita Elena. Me siento en mi lugar. Ella le devolvió la sonrisa. Lo estás, y eso se nota. Mi padre está encantado contigo. Dice que nunca ha tenido a alguien tan dedicado y competente. Las palabras de Elena resonaron en él, llenándolo de una satisfacción profunda. Había pasado de ser despedido e incomprendido a ser un héroe reconocido, no solo por la familia Ferrer, sino por sí mismo. Su arco de personaje se había completado, no con un final de cuento de hadas, sino con la quietud y la fortaleza de un hombre que había encontrado su verdadero propósito en el servicio y la valentía. La vida le había quitado todo, solo para devolverle mucho más, una lección sobre la verdadera naturaleza del valor y la justicia. El sol de la tarde se filtraba por los grandes ventanales de la mansión Ferrer, proyectando largas sombras sobre los pasillos de mármol. Carlos observaba la escena, su mente absorta en la planificación de la próxima semana. Un calendario repleto de viajes y eventos que requerían una meticulosa organización. La libreta que sostenía en sus manos, llena de anotaciones y esquemas de seguridad, era un testimonio silencioso de la compleja red de responsabilidades que ahora manejaba con una eficiencia casi innata. Había encontrado su ritmo, su lugar en el intrincado engranaje de la vida de la familia Ferrer. En el fondo, un leve murmullo de risas infantiles se filtraba desde el jardín, donde los nietos del señor Ferrer jugaban bajo la atenta mirada de sus cuidadores y, por supuesto, la discreta vigilancia de parte del equipo de seguridad que Carlos ahora lideraba. La imagen era idílica, una estampa de paz y prosperidad que él en cierto modo protegía. La idea de que su presencia contribuía a esa tranquilidad llenaba a Carlos de un orgullo silencioso y profundo. No era solo un trabajo, era la misión de su vida. A veces, mientras recorría los vastos salones de la mansión o se sumergía en la lectura de informes de inteligencia, Carlos recordaba los días grises del desempleo, la angustia que le apretaba el pecho, el miedo a la incertidumbre. Aquellos recuerdos, aunque dolorosos, servían como un ancla, un recordatorio constante de lo lejos que había llegado. Su uniforme de guardia de seguridad del edificio corporativo, ahora un recuerdo lejano, había sido el crisol donde se forjó su verdadera vocación. El fuego, el humo, el grito de Elena, la frialdad de Fernando, todos esos elementos se habían entrelazado para tejer el tapiz de su destino. Una tarde, mientras revisaba las cámaras de seguridad en la sala de monitoreo, Elena entró, sosteniendo una taza de té humeante. Se sentó a su lado en el cómodo sillón de cuero y le ofreció la taza. «Para que no te quedes dormido, Carlos», bromeó ella, una sonrisa amable en sus labios. Carlos le devolvió la sonrisa, agradecido. El aroma a hierbas aromáticas del té era reconfortante. «Gracias, señorita Elena. Siempre atenta». Ella se encogió de hombros. «Es lo mínimo. Después de todo, me salvaste la vida». Su mirada se posó en las múltiples pantallas que mostraban diferentes ángulos de la mansión y sus alrededores. «Parece que lo tienes todo bajo control. Siempre hay que estar un paso adelante», respondió Carlos, sus ojos fijos en una de las pantallas. «La seguridad nunca descansa». Elena asintió, su expresión se volvió seria. «Lo sé, y por eso mi padre y yo estamos tan tranquilos contigo al mando». «Fernando aún no lo entiende del todo, pero incluso él ha tenido que admitir que has elevado los estándares de seguridad a un nivel que él jamás habría imaginado». Carlos sintió una punzada de satisfacción. La aprobación de Fernando, aunque a regañadientes, era un pequeño triunfo personal. Era el reconocimiento de que su insubordinación había sido en realidad una inversión en la seguridad real, no solo en la apariencia. «A veces», continuó Elena, su voz suave y reflexiva, «creo que la vida tiene formas extrañas de ponernos a prueba, de mostrarnos quiénes somos realmente. Y a ti, Carlos,
te mostró tu verdadera esencia en medio del fuego. Carlos se giró para mirarla, sus ojos encontrándose. La sinceridad en la mirada de Elena era un espejo de la suya propia. Y a usted, señorita Elena, le mostró su fuerza y su generosidad. Ella le sonrió, un brillo especial en sus ojos. Supongo que ambos aprendimos algo ese día. Tú, que no debías dudar de tus instintos. Y yo, que la verdadera riqueza no está en los bienes, sino en las personas. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de una comprensión mutua. Carlos tomó un sorbo de té, el calor líquido reconfortando su garganta. La historia de su despido, de su redención, se había convertido en un pilar fundamental de su identidad. Ya no era el guardia anónimo, el hombre que seguía las reglas. Era Carlos Torres, el hombre que había arriesgado todo por un principio, y que había encontrado su lugar en el mundo gracias a ello. Al final del día, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras sobre Barcelona, Carlos se preparaba para su ronda nocturna. La ciudad, con sus luces parpadeantes, se extendía ante él, una metrópolis vibrante que una vez le había parecido indiferente. Ahora la veía con otros ojos, los ojos de un hombre que había sido despojado de todo y que lo había recuperado con creces. Su vida, que una vez fue una línea recta, predecible y sin sorpresas, se había ramificado en un camino inesperado, lleno de desafíos y recompensas. Había aprendido que el verdadero heroísmo no siempre es aplaudido de inmediato, que la justicia puede tardar en llegar, y que a veces, para encontrar tu verdadero propósito, tienes que estar dispuesto a quemar los puentes de lo conocido y lanzarte hacia lo incierto. Y en ese viaje había descubierto no solo su propia fuerza, sino también la extraordinaria capacidad de la humanidad para reconocer y recompensar el bien. Gracias por llegar hasta el final. Si esta narrativa explosiva de emociones te dejó sin aliento y transformado para siempre, dale me gusta ahora y comparte inmediatamente con alguien que adore los cuentos que cambian vidas, antes de que todo el mundo se pierda esta bomba. Dime en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia.